Mi primera experiencia con lo sobrenatural fue una de las experiencias más terribles que puedo recordar. Sucedió cuando era joven e imprudente y quería salir al mundo y explorar. Mientras estaba fuera de mi país natal, Canadá, presencié un horror que pronto espero olvidar. Había ido de viaje con algunos amigos a Montana, justo al sur de mi provincia natal de Alberta. Originalmente íbamos a quedarnos en el Parque Nacional de Yellowstone, pero decidimos ir al Parque Nacional de Glacier primero antes de acampar en Yellowstone durante unos días. Finalmente llegamos al Parque Glacier después de 6 horas de viaje y teníamos tiempo suficiente para hacer una pequeña caminata antes de ir a nuestro hotel en el pueblo cercano para descansar y seguir hacia Yellowstone. Habíamos llegado al parque alrededor de las 4:30 de la tarde y decidimos que era una gran idea hacer senderismo después del anochecer. Así que subimos por el sendero admirando las vistas gloriosas de ríos y cascadas del sendero Avalanche Creek. La luz comenzó a desvanecerse rápidamente cuando estábamos aproximadamente a 2/3 de camino y habíamos caminado unos 10 kilómetros, por lo que nos llevaría unas 2 horas volver desde ese punto. Aquí es cuando todo se vuelve cuesta abajo. Mis amigos y yo éramos todos amantes de la naturaleza y nos encantaba hacer senderismo y viajar por las montañas rocosas, pero aún éramos inexpertos cuando se trataba de hacer senderismo de noche. Dado que el sendero que estábamos siguiendo no era tan transitado en esta parte de la caminata, era difícil seguirlo en la oscuridad. Aunque de vez en cuando veíamos un letrero que nos indicaba que íbamos en la dirección correcta. En algún momento, quizás a 1/3 del camino hacia abajo de la montaña, terminamos saliéndonos del sendero siguiendo un pequeño sendero, pensando que aún estábamos en el camino correcto. Comenzamos a darnos cuenta de que definitivamente no íbamos en la dirección correcta cuando mi amigo revisó su brújula y mostró que nos estábamos adentrando más en las montañas rocosas, en medio de kilómetros de bosque. Entonces comenzó el pánico masivo. Mis amigos y yo nos dimos la vuelta de inmediato y comenzamos a caminar en la dirección de la que veníamos, pero el sendero que estábamos siguiendo no se veía igual que antes, lo que nos llevó a estar aún más perdidos. Fue entonces cuando notamos colectivamente lo silencioso que se había vuelto todo, sin insectos, sin pájaros, nada, un silencio total. Sabía que esto era una mala señal, ya que soy cazador y cuando se pone así de silencioso, significa que hay un depredador grande alrededor y que está cazando. Literalmente nos convertimos en presas de alguna bestia desconocida en el bosque. Todos empezamos a sentir una repentina oleada de ansiedad cuando les informé a los chicos de lo que estaba pasando. Fue entonces cuando lo escuchamos, un ruido que trajo terror, un aullido gutural desde arriba de la montaña, seguido por muchos más. Mi corazón se me subió a la garganta y el terror que sentí me hizo temblar, al igual que a la mayoría de mis amigos, excepto 2, los demás ya se habían ido corriendo en la dirección opuesta a los aullidos. Todos lo seguimos poco después, corriendo hasta que miramos hacia atrás y vimos el brillo de los ojos de algo mucho más grande de lo que habíamos anticipado. Los ojos estaban al menos a 6 pies del suelo y se movían rápidamente hacia nosotros. Fue entonces cuando nos separamos, corriendo en direcciones aleatorias con la esperanza de perder a estas bestias. Nunca iba a suceder. Podía oír la respiración de una de estas cosas a unos 6 metros detrás de mí y acercándose. De repente, mi amigo apareció entre los árboles a mi derecha y terminamos corriendo juntos hasta que me alejé de él, con la esperanza de escapar. Sé que lo dejé morir esa noche, pero fue un último intento desesperado que resultó a mi favor. Oí sus gritos a mi izquierda y corrí tan rápido como pude, lejos de ellos,
con lágrimas rodando por mi rostro al escuchar sus gritos de ayuda y sus chillidos de dolor, luego nada, como si nunca hubiera existido. Continué corriendo hacia abajo de la montaña hasta que vi una vista familiar frente a mí. Era uno de los letreros del sendero que mostraba cuánto habíamos recorrido. Me detuve, comprobé dónde estaba y comencé a correr de nuevo, con la esperanza de alejarme de las criaturas en la montaña. Otro kilómetro por el sendero, empecé a escuchar aullidos que se acercaban cada vez más, lo que me hizo correr aún más fuerte. Mirando hacia adelante, vi el letrero que decía, estacionamiento, y lo pasé de largo en mi pánico, buscando las llaves en mi bolsillo y corriendo hacia el único vehículo que quedaba en el estacionamiento, que era mi auto. Usé mi control remoto para desbloquear mi auto desde una distancia y corrí tan rápido como pude hacia él, chocando contra el costado de mi puerta y abriéndola de un golpe antes de subirme y arrancar el auto. Miré por la ventana hacia la entrada del sendero y vi dos pares de ojos que me miraban desde justo fuera del alcance de las farolas. Me miraron antes de desaparecer de nuevo entre los arbustos mientras conducía lejos, sin volver la vista atrás. Llegué a la estación de guardabosques en la entrada del parque y corrí hacia adentro con aspecto desaliñado y aterrorizado. Comencé a contarle al guardabosques en el escritorio lo que acababa de suceder. Él me miró con una expresión triste, como si supiera que algo así iba a suceder, y llamó al equipo de búsqueda y rescate para que viniera por la mañana a buscarlos. Nunca los encontraron. La historia que voy a contarles es un misterio completamente inexplicable que le sucedió a mi papá en 1980, cuando tenía 18 años, y está relacionada con una noche de fiesta con su mejor amigo y sus novias de ese momento, cuyas relaciones no duraron mucho. Puede que no parezca relevante, pero los eventos de esta historia son una de las razones por las que esas relaciones terminaron. Mi papá creció en Manchester, Inglaterra, en la década de 1970. Mientras buscaba trabajo y equilibraba la universidad, salía todas las noches de viernes y sábado, generalmente con su amigo, a quien llamaré Gwen por razones de privacidad. A pesar de la sed de alcohol de mi papá, nunca usó drogas ni fumó marihuana, aunque sus amigos lo hacían. Wayne, mi papá y sus novias en ese momento llegaron a una discoteca en Manchester una noche de viernes. Ninguno de los cuatro estaba intoxicado aún, así que el ansia por emborracharse estaba a la orden del día. Mi papá compró la ronda de bebidas, pero antes de poder dar un sorbo, sintió la urgencia de usar el baño, así que entregó las bebidas a su amigo y a las novias mientras iba al baño. La discoteca no estaba llena aún, eran solo las 11 de la noche, por lo que la fila para el baño era muy corta. Los guardias de seguridad vigilaban a los consumidores de drogas y a las personas que se quedaban dormidas o que simplemente estaban demasiado borrachas o querían pelear en el baño. Mi papá hizo sus necesidades en un par de minutos, y después de lavarse las manos, abrió la puerta de regreso a la pista de baile con un nudo en el estómago. La última canción de la noche estaba sonando. Esa canción se reproducía cada noche para señalar que era la última llamada. Mi papá no podía entender lo que estaba pasando. ¿Cómo podía estar sonando la última canción de la noche? Le preguntó al camarero la hora, y el reloj del camarero marcaba 5 minutos para las 2 de la madrugada. Atónito, mi papá no podía entender cómo una pausa para ir al baño durante un par de minutos se convirtió en más de 4 horas. Su entonces novia lo abofeteó, acusándolo de salir del club para estar con otra chica. Incluso su amigo Gwen tenía una sonrisa en la cara, esperando ansiosamente escuchar quién era la chica. A mi papá no le hizo gracia,
y estaba extremadamente enojado, sin entender lo que estaba pasando. ¿Estaba todo el club jugándole una broma? ¿Se quedó dormido en el club? Espera, los guardias lo habrían echado si se hubiera quedado dormido. No podía procesar lo que estaba pasando. Se fue a casa y se tomó 3 tragos de vodka tratando de calmarse. Hasta el día de hoy, mi papá no puede entender qué pasó esa noche, y 39 años después aún jura que estaba sobrio esa noche en el club. Meses después de esa noche, conoció a mi mamá en la misma discoteca, en su primera vez de vuelta. Preguntas rodearán esa noche en el club aparentemente para siempre. ¿Fue mi papá abducido por extraterrestres? ¿Lo arrojaron a otra dimensión? ¿O alguien lo drogó y luego lo llevó de vuelta al club? Probablemente nunca sepamos realmente qué pasó, pero si algo sucedió, me alegra que mi papá no lo recuerde. Todo comenzó en un caluroso verano con algunos amigos en un viaje de camping al bosque. Llegamos a nuestro destino y mientras estábamos en camino al lugar, nos topamos con una entrada bloqueada que decía, manténgase alejado, prohibido el paso. Se lo señalé a mis amigos. Qué error tan grande, ya que son las personas más curiosas que conozco. Les dije que no fueran allí y de todas formas lo hicieron. Así que llegamos a nuestro destino y tan pronto como bajamos del camión, insistieron en investigar el área cerrada y querían que yo los acompañara. Insistí en que no, pero me convencieron de que sería divertido y emocionante. Bueno, pensé, afortunadamente, querían ir después del anochecer. Así que, aquí estamos, caminando por el camino de tierra desde nuestro sitio hacia la carretera cerrada y nos adentramos. Lo primero que noté al entrar al área entre los árboles es que parecían secos y blancos, como si alguien acabara de quitarles la vida. Seguimos caminando y vimos un campamento abandonado. Pensamos que podría haber algo que pudiéramos llevar de vuelta a nuestro campamento, pero no encontramos nada. De repente, escuchamos una voz profunda que decía, salgan ahora. Miramos asustados y no pudimos ver nada en la oscuridad. Obviamente, teníamos una linterna, pero de nada serviría si no podíamos ver al que intentaba asustarnos. Intentamos retroceder hacia nuestro campamento y nos dimos cuenta de que estábamos caminando en círculos, perdidos. Pensé, no voy a perderme con estos idiotas. Pero sí lo hice. Luego, otra voz dijo, les advertimos. En lugar de darnos una advertencia, ¿por qué no eres útil y nos guías? Después de gritar eso, solo reinó el silencio de la noche. Decepcionados, seguimos caminando. Parecían horas yendo a ninguna parte. Éramos 5 en el grupo y notamos que uno de mis amigos había desaparecido. Lo buscamos por todas partes y no encontramos señales de él. Gritamos su nombre y no hubo respuesta. No podíamos explicar cómo había desaparecido de nosotros, pero lo hizo. Y uno de los chicos dijo que había escuchado que la gente desaparece en esta área y nunca más se les ve. Luego le grité diciendo, ¿no crees que deberías habernos contado eso antes de entrar ilegalmente a esta área, sabiendo que la gente desaparece, idiota? Lo siento, pensé que era solo una historia falsa para alejar a la gente, dijo mi amigo. Cuando terminé de discutir con él, noté nuevamente que alguien más había desaparecido. Ahora estábamos reducidos a 3 de 5 personas. Luego escuchamos otra voz que decía, no pueden escapar de nosotros. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché eso y seguimos caminando por el camino de tierra, que presumiblemente pensamos que era el camino, pero cuando lo seguimos,
Había un callejón sin salida con esos árboles en el camino, árboles feos, blancos y secos. Miré detenidamente un árbol y les dije a los chicos que había visto algo moverse, y cuando miramos de cerca, abrió los ojos. Salté y grité cuando vi eso y les pregunté a los chicos si lo habían visto y respondieron que sí. Corrimos hacia el sitio de campamento abandonado, que era lo único a lo que podíamos llegar, y descubrimos que el problema eran esos malditos árboles, parecía que estaban vivos por alguna razón. No me importaba cómo ni por qué, solo quería salir de esa área lo antes posible. Y para colmo, la noche se estaba volviendo más fría. Afortunadamente, tenía cerillos para encender un fuego. Tan pronto como encendí el cerillo, un grito fuerte provenía de todas partes diciendo, «Apágalo». Así que llegamos a la conclusión de que, a estas cosas o árboles no les gustaba el fuego en absoluto. Pensé, ustedes están en problemas, no son nada. Agarré muchos palos del fuego donde estaba el antiguo campamento y los encendí. Los gritos que vinieron después de encender la madera en llamas, era como estar en un estadio lleno de demonios gritando de agonía. Les grité de vuelta diciendo, por favor, ni siquiera los he tocado todavía, cobardes. Descubrimos que, ya que teníamos este fuego, deberíamos caminar de regreso por el camino de tierra y ver si esos árboles se movían o simplemente podríamos quemarlos por diversión. Mientras caminábamos hacia el callejón sin salida, el camino estaba abierto. Comenzamos a correr hasta salir completamente del área. Sé a ciencia cierta que nadie más que nosotros que fue testigo de este evento nos creería, pero estoy contento de estar vivo y de haber escapado con los 2 amigos restantes. Lloramos a los perdidos durante un tiempo y seguimos adelante. Por favor, si un área dice que no entres, entonces no entres. Hay una razón por la que está ahí en primer lugar.